Ok. Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la penúltima sesión del curso. Tenemos la sesión de hoy y la próxima sesión es el próximo jueves, que sería la última. Y en estas dos sesiones vamos a tocar el tema de alfabetización científica, que también ustedes, los que estudian pedagogía, lo ven en los cursos de didáctica, ¿ya? Por lo tanto, queremos que este curso se conecte con la didáctica, ¿ok? Y para eso, primero les recuerdo dos cosas, lo que estábamos viendo. Vimos la estructura del mundo, por un lado, vimos qué es el conocimiento científico, cómo se genera y cómo se valida, ¿ok? Y ahora viene la pregunta, que es de la alfabetización científica: ¿para qué sirve la ciencia? Y particularmente nos referimos al conocimiento científico y su estrategia de generación. ¿Para qué le sirve al ciudadano común, el que no se va a dedicar profesionalmente a la ciencia? Esa es como una gran pregunta, ¿ya? Y al respecto me gustaría saber qué opinión tienen ustedes, ¿ya? O sea, si yo les dijera a ustedes, ¿por qué es importante la ciencia para el ciudadano que no se va a dedicar profesionalmente a esto? Nosotros tenemos claro para qué es importante para nosotros, ¿ya? Para ganarnos la vida, todo lo que ustedes quieren. Pero para el ciudadano no dedicado a esta, ¿qué responderían? Así intuitivamente, o si tienen algún marco teórico, por favor me lo dicen. Las escucho porque hay público. Las más responsables son las alumnas, las estudiantes. Anet, Pamela. Es como para que ellos puedan tomar decisiones, encuentro yo, acordes y prudentes, no sé cómo decirlo. Que hay veces que uno, no sé, por ejemplo, yo veía a mi mamá limpiando el baño con cloro. Ya. Y no se daba cuenta que eso en sí emanaban unos gases que son tóxicos y todo el tema. Entonces, después ya cuando le comenté eso, ya empezó a ser consciente de lo que estaba haciendo y tomando como las decisiones de no mezclar ambos productos y esas cosas. Ok. Miren, lo que menciona Anet, para el caso particular, ¿no es cierto?, de la limpieza y estos riesgos de respirar gases tóxicos, la UNESCO tiene un término para esto, ¿ya? Que se llama la alfabetización científica práctica. ¿Qué significa eso? Es el ámbito del conocimiento que, de aplicarse bien, te mejora la calidad de vida, ¿ok? Y eso tiene un nombre, en algunos libros, no en todos lo llaman igual: alfabetización científica práctica, ¿ok? Fíjense que gran parte del conocimiento científico quizás no tiene una aplicación directa. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? No creo que te mejore la calidad de vida saber la teoría del Big Bang, porque no tiene como una aplicación en tu vida diaria, ¿ok? Obviamente que ustedes pueden estar en desacuerdo, ¿ya? Sin embargo, la UNESCO ha identificado, de acuerdo a la UNESCO obviamente, ¿no es cierto?, cuáles son las ramas del conocimiento o las áreas del conocimiento que, de aplicarse, podrían representar mejoras o evitar riesgos, como el que describía Ned, ¿no es cierto?, en la vida. ¿Qué conocimiento a ustedes se les viene a la cabeza? Así, conocimientos generales, así como títulos, ¿no es cierto?, que realmente son buenos para la vida, o sea, sirven para mejorar la calidad de vida. ¿Qué se les viene a la cabeza? A mí el tema de la contaminación. Ya. Que Contaminación, ¿no es cierto? Medio ambiente. ¿Mm? claro, no, y no solamente medio ambiente, sino que, por ejemplo, contaminación cruzada de los alimentos, hay Ah, niños que son alimentarios, esas cosas, perdón, tienen alergia alimentaria, entonces también es como mejora la calidad de vida, obviamente, del niño. claramente, ¿no es cierto? Si uno conoce qué es la contaminación, los riesgos que conlleva, ¿no es cierto?, uno ya sea puede evitar o minimizar los riesgos de exponerse a esta, en cualquier tipo, ¿no es cierto? Aneta habló de la seguridad alimentaria particularmente. Pero, por ejemplo, si uno sabe, llevándolo a otro tema que es la misma área, ¿no es cierto?, si uno sabe qué tipo de contaminación y el daño que genera el humo del cigarro o el humo de los automóviles, ¿no es cierto?, uno podría tomar una decisión asertiva, ya sea para evitarlo o minimizar los riesgos. ¿Okay? Es una buena área, de hecho la UNESCO la define, ¿ya?
le llama medio ambiente, ¿ya? Ahí tienen uno. ¿Cuál más? ¿No se le ocurre nada más? O sea, se me ocurre igual como, y no sé si llama contaminación, no sé si entraría en ese criterio, pero es como cómo han ido evolucionando la fabricación de los alimentos. Por ejemplo, no sé, pues, antes para las cocinas de lo que estaban hechas, no sé, por ejemplo, de madera, ahora ya se usa otro tipo de material, el mismo hecho que en los hospitales o en las técnicas de cirugía, el material que usan, han ido evolucionando en ese sentido para que tenga la menor cantidad de bacterias que se queden en esos instrumentos. Ya, esos temas que tú mencionas, la UNESCO se refiere a ello en dos dimensiones, ¿no es cierto? Una sería la dimensión de utilizar los mejores materiales disponibles para mejorar tu calidad de vida. Por ejemplo, utilizar los materiales más limpios, los menos tóxicos, los más eficientes, ¿no es cierto? Eso todavía estaría en el ámbito de la alfabetización científica práctica, ¿ok? Pero también la UNESCO le llama la alfabetización científica cultural a la visión que mira a la ciencia como parte de la cultura que ha influenciado nuestra forma de vivir, ¿ya? Y claramente, eso está normalmente ligado a la tecnología y a los efectos de esta, por ejemplo, buenos materiales. Entonces, claro, hoy en día nos comunicamos de forma muy diferente a cómo nos comunicábamos antes. O sea, la ciencia ha influenciado las comunicaciones, la ciencia ha influenciado la medicina, la ciencia ha influenciado el transporte. Entonces, por lo tanto, la ciencia ha influenciado en cómo nos organizamos como sociedad. Esa se llama la alfabetización científica cultural, porque ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente, sobre todo los más jóvenes, que han nacido con esto, no ven necesariamente la influencia de la ciencia en su cultura diaria, ¿ya? Los que quizás somos mayores, todavía nos sorprendemos de cosas que para a lo mejor la gente más joven es normal. Por ejemplo, yo me sorprendo todos los días del Internet, porque yo cuando tenía la edad de ustedes no había Internet. Y cuando nació el Internet, que llegó a Chile más o menos en el año 94, se popularizó el año 95, yo estaba en primero o segundo año de universidad, donde había un computador con Internet. Lo que uno puede hacer ahora con el Internet, que no lo podíamos hacer antes, es una cosa que uno valora culturalmente el aporte de la ciencia en la estructura de la sociedad. No sé si me explico en esa parte. ¿Ya? Por tanto, eso se llama alfabetización científica cultural, ¿ok? La ciencia como parte de la cultura, como parte de la forma en que la cultura humana se estructura, ¿ya? No digo que todo se reduce a la ciencia, pero que la ciencia influye muchísimo, sí, sí. ¿Ok? Fíjese que la UNESCO en los temas de la alfabetización científica práctica está medio ambiente, sí. Está el tema de la salud, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con prevención de enfermedades, como el tema de la vacuna, por ejemplo. ¿Ya? O sea, uno toma buenas decisiones si es que entiende el conocimiento que sustenta a las vacunas. ¿Ok? Y uno sabe ponderar los riesgos de las vacunas versus los beneficios de las vacunas y por lo tanto toma buenas decisiones y las personas que toman esas decisiones generalmente tienen vidas más largas y con menos enfermedades que las que no toman esas decisiones. Obviamente que esto es un tema de probabilidad, no va a faltar la persona que nunca se ha vacunado en su vida y tuvo una vida larga y extensa, ciertamente, ¿no es cierto? Pero estadísticamente es menos. ¿Ok? Salud, medio ambiente, nutrición, que quizás la podríamos unir al tema de la salud, ¿no es cierto? Pero conocer el tema de los alimentos, para qué sirven, qué es una dieta balanceada, para la edad que uno tiene, qué debiera comer, qué debiera evitar, con qué frecuencia, ¿no es cierto? Eso influye muchísimo. Y eso incluye no solamente el tema, digamos, de los alimentos, también en el tema de la salud, está que también está ligado a los alimentos, está el tema de la salud deportiva, o sea, la cultura deportiva, el tema de lo bien que hace hacer ejercicio, que algunos lo llaman que es la plaga del siglo XXI, el sedentarismo. Hay algunas estadísticas que dicen que el sedentarismo mata más que gran parte de todas las otras enfermedades, ¿ya?
Entonces, claro, una persona que entiende las bases científicas de una salud deportiva, bueno, va a tratar de hacer ejercicio, no lo va a tomar algo solo como meramente estético, así como que estar delgado, no estamos hablando de los efectos que tiene sobre tu salud hacer ejercicio, salud física y mental, ¿ya? Ese es otro tema, ¿no es cierto? Entonces, medio ambiente, nutrición, salud en general, que incluye no solamente la parte nutritiva, la parte deportiva, ¿no es cierto? Drogas, porque las drogas tienen un lado bueno y un lado malo. El lado bueno, ¿no es cierto?, el tema con drogas como medicamentos o como analgésicos, ¿no es cierto? Pero el lado malo, el tema de las adicciones, los riesgos que eso implica, drogas. Natalidad, que la podemos llamar como parte de la salud reproductiva, ¿no es cierto? También, ¿ok? Bueno, también hay que tener una cultura, si es que no sé si te apuntas a eso, Catherine, ¿no es cierto? No solamente hay que, una cosa es que la ciencia nos entrega un producto que es la aplicación del conocimiento científico, nos lleva a la tecnología, ¿no es cierto? Pero otra cosa es también tener el conocimiento de los beneficios y los riesgos de ocupar tecnología. ¿Ok? Por ejemplo, lo que está escrito hoy en día, que muchos le endosan como las principales causas que tiene del trastorno del sueño y de la depresión en personas jóvenes, es el excesivo uso de las redes sociales a través de los celulares. Hay reviews científicos súper concluyentes al respecto, ¿ya? O sea, no está recomendado realmente el uso de la tecnología durante tanto tiempo al día. Y muchas enfermedades mentales y trastornos del sueño están ligados con eso. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando de, fíjense, la tecnología se puede ver como parte de la alfabetización científica cultural, entender que la tecnología ha cimentado las bases entre las cuales nos relacionamos como humanos, por lo tanto la tecnología es parte de la cultura, ciertamente, y otra cosa es el conocimiento respecto al uso tecnológico para tomar buenas decisiones. ¿Okay? Ahí tenemos dos ámbitos de la alfabetización científica que estamos mencionando, cultural y práctica. Raúl. Mira, otra cosa, justo con lo que tú estás planteando, también es considerar que el hecho de ejercer como ciudadano para tomar decisiones relevantes en torno a temas de importancia para la sociedad, como se ha mencionado acá, está la capacidad de decidir con libertad. O sea, el ciudadano es libre cuando está informado de los conocimientos básicos en ciencia para tomar decisiones, como se ha dicho acá. O sea, ejercer su libertad como un derecho como ciudadano. Ya, lo que toca Raúl, Raúl toca dos temas. Toca por un lado la alfabetización científica práctica de cómo yo tomo decisiones para mi vida, ¿ok? Que es lo que acabamos de mencionar. Si tomo decisiones informadas con un buen conocimiento respecto a temas que me afectan, ¿no es cierto? Pues bien, las chances de tomar buenas decisiones y por lo tanto tener una buena calidad de vida son más altas. Ya, no digo que es infalible, pero son más altas. Pero el otro tema que toca Raúl es el tema de el ciudadano informado que participa en sociedad. Esa le llama la UNESCO la alfabetización científica cívica. O sea, decir, ustedes también debieran manejar un conocimiento no para tomar solo decisiones individuales, sino que también, fíjense, para cuestionar a quienes ostentan el poder o nos representan, que es lo mismo, porque si nos representan tienen poder. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora que vienen las elecciones presidenciales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que plantea la alfabetización científica cívica? Que ustedes, como ciudadanos informados científicamente, ¿qué debieran hacer? Debieran enjuiciar un plan de gobierno, por ejemplo. O sea, si un candidato propone, supongamos, les pongo un invento, propone que para disminuir la desnutrición va a invertir fondos públicos en la producción de industrial de leche y su distribución a nivel nacional, ¿no es cierto? Uno debiera saber si realmente tiene fundamentos científicos eso. Entre paréntesis, eso es lo que hicieron en Chile para atacar la desnutrición y funcionó muy bien. Chile es un ejemplo de efectividad en combatir la desnutrición. Fue un ejemplo hace varias décadas atrás. ¿Ya? Y hay un doctor que es bien famoso a nivel internacional, que creo que el apellido es de Monkever, que atacó la desnutrición gran parte a través de la leche. ¿Ok? Y sabemos nosotros en ciencia
independiente si ustedes tengan una postura vegana, ¿no es cierto? Pero lo que sí es objetivo en ciencia es que la leche es un excelente alimento. Podrían ustedes tener un cuestionamiento moral, ciertamente, respecto de cómo se obtiene la leche. Por supuesto, yo respeto a quienes piensan y creo que tienen fundamentos también para decir que no es moral consumir leche, ¿ya? Por cómo se sufre el animal, cómo se genera, por supuesto, no tengo nada que decir con eso, pero respecto al valor nutritivo de la leche, esa cuestión está archidemostrada. La cantidad de proteína, la cantidad de aminoácidos, la relación costo-proteína, la leche y el huevo se les reconoce como los alimentos milagrosos, ¿ya? ¿Hay opciones veganas? Sí, por supuesto, los hay. ¿Son más caras en términos industriales de producir? Sí. ¿Más difíciles de obtener? Sí, también. ¿Ya? O sea, hay muchas cosas que tiene de beneficio la leche. ¿Ya? La relación de crecimiento, la densidad ósea, el aporte de proteína, todos los aminoácidos esenciales. Es un alimento muy, muy completo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad de enjuiciar. La persona ignorante en temas sociales, ¿no es cierto? Si un candidato promete A y no tiene fundamento científico eso que propone, ustedes tienen que ser críticos y activos para enjuiciar a quien tiene el poder. Y esto, fíjese que estoy diciendo, es independiente de la línea política. Si ustedes tienen una filosofía política de izquierda o de derecha, o con otras categorías, ¿no es cierto? Eso no los exime a ustedes para no enjuiciar incluso a los candidatos de su línea. ¿Ok? Esa es una visión científica, no sé qué les parece, porque eso lo plantea la UNESCO. Yo personalmente estoy de acuerdo con la alfabetización científica cívica, ¿ya? Porque lo contrario es no leerse el programa de gobierno, solamente votar por si esta persona tiene una línea política similar a la mía, aunque su programa de gobierno sea un desastre si se aplicara, porque no tiene fundamento alguno. Yo creo que es un ciudadano irresponsable, honestamente. Ahora, ¿cuántas personas se leen un programa de gobierno antes de ir a votar? En Chile está escrito que es muy, muy bajo. ¿Okay? Mucha gente, lamentablemente, vota por si le cae bien, por una sensación subjetiva de confianza, o por si forma parte de la línea política que uno le gusta, y listo. Comentarios, dudas, consultas. Yo, profe, quería comentar Ramón. que es súper importante lo que usted está mencionando y de hecho va en la línea de lo que se hizo con la reforma reciente a los currículum, en el sentido de que la ciencia en algunos cursos va a ser un ramo de alfabetización científica y dejamos de lado los contenidos como más específicos por asignatura. Entonces, yo encuentro que es bueno y malo a la vez, porque de alguna u otra manera le seguimos restando importancia a la ciencia como aplicada, por decirlo de alguna otra manera, y le estamos relevando a un rol secundario en el sentido de que estamos viendo qué es lo que nos puede servir y qué no, más allá de tener una formación más compleja. Entonces, yo creo que la intención es buena, pero como la mayoría de las cosas en Chile está mal implementado y mal diseñado. Creo que se le podría sacar mucho partido a la asignatura, pero hay que ver otras cosas igual antes de hacer un cambio de este tipo, entendiendo hacia qué se quiere apuntar en realidad. Mira, lo que planteas tú, Ramón, yo obviamente que algo sé de la reforma curricular porque mi esposa es profesora del sistema escolar y me ha presentado algunos temas y me ha pedido la opinión y a veces la ayuda en algunas cuestiones nuevas, ¿no es cierto? Lo que yo sí tiendo a entender, Ramón, es que hay dos cuestiones en esta reforma. Una cuestión es respecto de temas de contenido y otras cuestiones respecto de temas de habilidades científicas, ¿ya? Respecto al tema de los contenidos científicos, ciertamente, mi opinión es que se le ha dado menos importancia a los contenidos, ¿ok? Al menos en el papel, ¿no es cierto? Porque lo han llevado a cosas más aplicadas, ¿no es cierto? Y por otro lado, le han dado en el papel más importancia a las habilidades. Prueba de esto es que se ha puesto mucho énfasis en la enseñanza basada en ciencia escolar, en proyectos científicos. Y claro, detrás de eso hay muchos temas de habilidades, la habilidad de formularse preguntas,
de formularse conjeturas fundamentadas, ¿no es cierto?, de planificar una investigación. Y claro, lo que plantea la UNESCO es que hay dos cuestiones que sirven al ciudadano común. Una, y ahí quizás coincide mucho con esta reforma, la parte del conocimiento, como dijimos recién, que tiene influencia en la calidad de vida, ya sea para tomar decisiones individuales, como también a nivel de cívico, de cuestionar programas de gobierno, que los programas de gobierno tienen conexiones con una parte del conocimiento científico, no con todo, ¿no es cierto? Pero la otra, fíjate, y esto se lo voy a mostrar ahora en un video de Carl Sagan, que para mí resume la alfabetización científica de forma perfecta. La otra tiene que ver con las habilidades que hay detrás de la investigación científica. ¿Ya? Pero para no decirlo yo, les voy a poner un video de Carl Sagan, ¿no es cierto? Ahora, porque obviamente Carl Sagan para mí es el ícono de la alfabetización científica, para mí, ¿ya? Quizás soy demasiado fanático. Lamentablemente no he encontrado la forma de compartir audio del video, ¿ya? No, aquí encontré, Share Sound, ya. Creo que ahora va a funcionar. Les voy a mostrar un video de Carl Sagan, 2 minutos y tanto, dura muy poco. Y ustedes me van a dar su opinión, fíjense. Si es mala me voy a enojar porque yo admiro a Carl Sagan. Esta es la última entrevista que dio Carl Sagan antes de morir. Entre paréntesis. It's not that pseudoscience and superstition and New Age so-called beliefs and fundamentalist zealotry are something new. They've been with us for as long as we've been human. But we live in an age based on science and technology with formidable technological powers. Science and technology are propelling us forward at accelerating rates. That's right. And if we don't understand it, by we, I mean the general public, if it's something that, oh, I'm not good at that, I don't know anything about it, then who is making all the decisions about science and technology that are going to determine what kind of future our children live in? Just some members of Congress? But there's no more than a handful of members of Congress with any background in science at all. What's the danger of all this? I mean, you know, this is not the thing that... There's two kinds of dangers. One is what I just talked about, that we've arranged a society based on science and technology, in which nobody understands anything about science and technology. And this combustible mixture of ignorance and power, sooner or later, is going to blow up in our faces. I mean, who is running the science and technology in a democracy if the people don't know anything about it? And the second reason that I'm worried about this is that science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along. It's a thing that Jefferson lay great stress on. It wasn't enough, he said, to enshrine some rights in a constitution or a Bill of Rights. The people had to be educated, and they had to practice their skepticism and their education. Otherwise, we don't run the government. The government runs us. Ok. Déjenme. Bien. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, la opinión de Carl Sagan, de hecho, perdón, estoy transmitiendo otro video, disculpe. Ahí sí. Aquí. Carl Sagan pone énfasis, como yo les mencionaba, en todo este tema, pero yo quiero recalcar una palabra que dijo Carl Sagan, que a mi juicio refleja quizás lo que estaba planteando Ramón, que si bien es cierto, una reforma que apunte a la alfabetización científica podría ir en desmedro del conocimiento, ¿no es cierto? Y yo puedo estar de acuerdo con eso. Una reforma bien hecha a favor de la alfabetización científica debiera ir en conexión de lo que es el escepticismo detrás de entender cómo funciona el mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque
la gracia que tiene la ciencia, a mi juicio, ¿no es cierto? Y Carl Sagan lo dice en otro libro, que se llama El mundo y sus demonios, es que explota una habilidad que para Carl Sagan, y yo estoy absolutamente de acuerdo con él, es realmente la habilidad más difícil de lograr humanamente, que es ser escéptico. Es decir, y entendamos escepticismo con una definición súper filosófica, es la actitud de duda frente a afirmaciones que no estén justificadas. ¿Ok? Entonces, la política, por ejemplo, los políticos buscan votos y sus frases son seductoras. ¿Ok? Apuntan a las convicciones y a la psicología más primitiva que tiene uno. Uno quiere un cambio y ese sentido de salir de la opresión, uno dice cualquier cosa que suene a cambio me gusta. ¿Ok? Pero el escéptico dice ya, pero ¿de qué cambio estás hablando? ¿Cómo lo quieres hacer? Porque suena bonito, ¿no es cierto? Todos los políticos ofrecen cambio. ¿Ok? Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué fundamento? ¿En qué vas a cambiar? Y si propone algo, ¿no es cierto? Hay que decir ya, y eso, por ejemplo, supongan que un político, todos prometen lo mismo, todos prometen que van a generar mayor crecimiento y mayor igualdad. Listo, todos prometen lo mismo. Si eso no hay que ser un genio para proponer eso. ¿Ok? Pero ¿cómo va a generar crecimiento? ¿Cómo va a generar igualdad? ¿Cómo vas a resolver el problema del agua? ¿Ok? Y si no, saco una ley. Ya, pero ¿y la escasez de agua? Porque la ley no va a generar agua. La ley quizá va a hacer que se reparta mejor. Pero la escasez de agua, que va a ser cada vez mayor debido al cambio climático, ¿cómo lo va a hacer? ¿Okay? ¿Se fijan? Entonces, la actitud escéptica es dudar de afirmaciones, por muy seductoras que sean. ¿Okay? Y eso es una habilidad científica. Hay muchas más habilidades científicas, la capacidad de cuestionar, preguntar por qué, buscar una explicación, buscar fundamentos. ¿Okay? Y de ahí se sustenta la alfabetización científica, la cívica. ¿Ya? Ahora, yo no sé, en el caso que tú mencionabas, Ramón, no sé si la reforma apunta bien a eso. Ya yo al menos lo que me compartió mi señora verbalmente, parece que no apunta mucho a eso. ¿Ya? Apunta más a investigar en ciencia escolar en temas de riesgo, en temas de ambientales, pero no sé si desarrolla la alfabetización científica cívica, que a mi juicio debe sustentarse, número uno, en el escepticismo, número dos, en la capacidad de formular preguntas. ¿Ok? Comentarios, dudas. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué les pareció el video de Carl Sagan? ¿O lo están procesando? A mí me pareció que súper bueno. No, pero una era con lo mismo que usted está diciendo y lo principal que planteaba al inicio, de que era como súper peligroso esto de ir como que al final algunos tengan conocimiento y tomen decisiones y para qué sirve si la demás gente no sabe qué es en sí. Sí, o sea, Carl Sagan apunta a un riesgo, ¿no es cierto? Y él tiene una frase que él dice que la ciencia nos ha dado un gran poder, y esa cuestión, si ustedes lo ven, efectivamente entendemos poder como cantidad de energía por tiempo que podemos procesar. Nunca en la historia de la humanidad los seres humanos habíamos sido capaces de procesar tanta cantidad de energía. Eso es poder. Tanta cantidad de energía por tiempo, eso es poder. Y claro, poder con ignorancia, que es peligroso. Ahora, Carl Sagan dio esta entrevista, creo que a fines de los 80, principios de los 90, y fíjense que esta entrevista que pareciera ser súper actual, porque se refiere hasta a la Constitución, ¿no es cierto? Parecía que no estaba hablando a los chilenos, ¿no es cierto? Bueno, él la planteó en la época de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos estuvo a punto de ir a una tercera guerra mundial con Rusia. ¿Ok? Y él se refería a la mezcla entre ignorancia y poder precisamente por la carrera armamentista. ¿Quién tenía más bombas nucleares? ¿Ok? Discurso que puede ser aplicado a la actualidad. ¿Ok?
piensen esto, piénsenlo porque desde mi punto de vista, si bien es cierto, no estoy de acuerdo con toda la alfabetización científica que plantea la UNESCO, pero sí en gran parte yo creo que sí. ¿Ya? Quizás la UNESCO a mi juicio peca de dejar de lado el escepticismo que Carl Sagan lo tira a colaciones no solamente en ese video, en su libro El mundo de sus demonios. Carl Sagan fue uno de los fundadores de la Asociación Escéptica Internacional. Yo creo que la UNESCO no toma en peso la importancia del escepticismo como una habilidad ante la vida, ¿no es cierto? Pero el resto yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Ya? De hecho, yo desde mi punto de vista, el escepticismo para mí es la única habilidad que es exclusivamente científica. Las otras habilidades se dan en la ciencia también, pero no se dan solo en la ciencia. ¿Okay? Formular preguntas, conjeturas, no es solamente científico. ¿Ya? Ahora, la evaluación final, que pesa un 30%, nosotros les vamos a pedir que hagan un video de alfabetización científica, es decir, que tomen un tema de controversia y evalúen las posturas que hay respecto a ese tema y en base a la literatura científica, ustedes hagan un juicio de valor propio. O sea, que opinen informadamente de temas controversiales que se están discutiendo hoy en día en la sociedad. Que tengan carácter científico, porque hay temas que son exclusivamente morales, ¿ya? O tienen un peso más moral. Por ejemplo, les pongo un tema que lo encuentro súper importante, pero creo que la discusión es más moral que científica, que es el tema de la despenalización del aborto, por ejemplo. Yo creo que ese tema es muy difícil agarrarlo científicamente, salvo que ustedes me digan sí, tiene una beta científica, súper bien. Pero hay otros temas como el tema del agua, como el tema de la energía, como el tema del cambio climático, el tema de la basura. O sea, hay muchos temas que se pueden discutir y que uno tiene que hacer opiniones informadas al respecto. ¿Okay? Entonces, ustedes eligen un tema que tengan estudios científicos de base. El próximo jueves les voy a mostrar dónde se encuentran esos estudios y arman un video. ¿Ya? Tengo la rúbrica que de hecho ya la subí, se la voy a explicar después. Dudas, consultas, comentarios. ¿Sí? ¿No? Para modelar esto, este tema de cómo uno puede no solamente opinar informadamente, sino que tomar buenas decisiones respecto a temas de connotación científica, ¿no es cierto? Raúl nos va a presentar un tema. Raúl, si no alcanza a terminarlo hoy, lo terminamos la próxima semana. Tú avanzas hasta donde alcances, ¿no es cierto? Y bueno, para no ponerle título, voy a dejar que Raúl lo presente. Me hicieron una pregunta en el chat. ¿Para cuándo el video? Ya. El periodo lectivo dura hasta el viernes de la próxima semana. ¿Ya? Por lo tanto, la última clase va a ser el jueves. Ahí yo les voy a dar hasta el periodo de exámenes que me manden el video, ¿ya? Porque yo parto del supuesto que nadie va a dar examen porque a todos les ha ido más o menos bien los que participan, ¿ya? Si por cualquier motivo hubiera una persona que tuviera que dar el examen porque está reprobando, cosa que no creo, bueno, me comunicaré yo con esa persona de cómo hacerle un examen aparte, ¿ya? Por lo tanto, podría mandar el video hasta hasta máximo 3 jueves más, ¿ya? Pero la última clase el próximo jueves. Raúl, ya puedes compartir pantalla y puedes comenzar el tema cuando quieras. Disculpa de quitarte tanto tiempo, pero tenía que explicar esa parte. Un alcance, parece que el lunes es festivo también, por si acaso. Sí, claro, por eso el jueves es la última clase, porque el lunes no podemos hacer clase, el lunes es festivo. No puedo compartir pantalla, dice acá. Profe, debe de dejar de compartir pantalla usted. Sí, perdón, sí, tengo que dejar de compartir. Ahora sí podría. Ya, a ver. Ya, voy a partir con el tema que para mí es muy relevante para como divulgación científica en la comunidad y que es relacionado con las enfermedades psíquicas, y en particular el tema de la esquizofrenia, un tema que manejo
me parece, tal como lo dije, de mucha importancia que hacer psicoeducación en la comunidad para que se informe, se conozca cuál es la realidad de esta enfermedad de las personas. Y lo otro, que vayan eliminando prejuicios, estigmatización, discriminación hacia las personas con esta enfermedad que se les ha desarrollado en la vida. ¿Y por qué? Es un tema que yo considero muy relevante, tal como digo, de tener este espacio y de hacerlo en muchos lugares donde sea posible, porque es un tema que me toca de cerca. Les cuento, yo soy paciente psiquiátrico del Hospital Salvador de hace 41 años, que estoy en tratamiento psiquiátrico por varios diagnósticos psíquicos, entre ellos esquizofrenia en un momento, después psicosis esquizomorfa y ahora último, trastorno adaptativo severo. Y en un principio tenía también trastorno de conciencia, mejor la primera vez, y alteraciones de pensamiento. Entonces, un complejo de situaciones, de diagnósticos que han ido evolucionando con el tiempo y que me han hecho ser una persona muy resiliente y un caso, tal vez uno de los pocos casos que es capaz de haber sufrido la enfermedad con todos sus síntomas más graves y haberse recuperado con el apoyo del tratamiento médico y farmacológico que me mantiene en tan buenas condiciones y compensado hasta el momento de hoy. Así que brevemente voy a partir por una exposición con una presentación a continuación. Luego habrá un documento que trata como con preguntas sobre los puntos que hemos visto, que hemos tratado en las clases, que es la ontología, el primer punto la ontología, después la epistemología y por último la divulgación científica. O sea, este tema que estoy tratando acá en el PPT se va a ver en el documento reflejado en cómo enfocarlo desde el punto de vista del curso. Y si hay tiempo, en otro momento podría hablar de mi historia personal con más detalle. Así que voy a partir. Bueno, tal como dice la presentación, enfermedad psíquica, la esquizofrenia. Entonces, perdón, voy a aumentar la pantalla. Y este tema de la esquizofrenia me lleva a formular 3 preguntas importantes. ¿Es una condición humana? ¿Es una enfermedad de origen biológico? ¿O es una enfermedad de origen cultural? Las 3 preguntas son las que se hacen muchas personas en la comunidad, en la sociedad. Y bueno, aquí es un intento de responder a estas interrogantes que pueden conducir la presentación. Voy a partir a propósito de un tema que a través del CEA, que es Centro de Estudios Avanzados y de Extensión de la Universidad, con sede en Santiago, de nuestra universidad, que hace charlas y conferencias en torno a temas de importancia cultural y científico a veces a la comunidad. Y yo tomé algunos elementos de una exposición de 4 sesiones que yo les recomiendo estas charlas que da la universidad a través del Centro de Extensión, que habló sobre el Dante. El Dante es el gran poeta del Renacimiento, más grande poeta italiano. Entonces, no voy a hablar específicamente de su obra, porque no es el caso, sino que simplemente de la controversia que se produjo con otro gran personaje de la historia del Renacimiento, del fin del medioevo y del principio del Renacimiento, que fue Cecco d'Ascoli, que es el personaje que está a la derecha. Entonces, la pregunta que surge de esta controversia entre estos grandes personajes de la historia es que ¿el hombre es producto determinado por la educación o por su propia naturaleza? Y esta pregunta que me hago, aparte de las 3 primeras
hechas en la diapositiva anterior, tiene que ver con lo que voy a tratar a continuar más adelante. Y bueno, rápidamente, Dante decía que el hombre se podía determinar y transformar y hacerse mediante la educación. Y el astrólogo y astrónomo, que era el científico de la época, Cecco-Dascoli, decía que no, que nosotros estamos determinados desde nuestra condición propia de la naturaleza. Así no estaba en ese entonces el concepto de nuestra propia biología, estamos determinados para ser de una forma y no podíamos cambiar, ser de otra manera. Entonces, para resumir, siempre hubo, cuando el Dante, que escribió la Divina Comedia, que es una gran obra sobre todos los conocimientos de la cultura de su época, sobre la transformación del hombre para llegar al reino de Dios, o sea, llegar al paraíso, y hablaba del libre albedrío que Dios le había dado al hombre, y postulaba eso, y el hombre la podía ejercer a través de la educación. En cambio, el científico decía que no, que estamos determinados de nuestra condición propia natural o de la biología. Bueno, para terminar este punto, el Dante empezó a escribir sobre lo que podríamos decir ciencia, en cierto modo, sobre temas de la naturaleza. Escribió sobre el agua. Y el astrólogo decía que no podía hacer ese tipo de cosas y elucubrar si no tenía la formación científica de la época. Y el punto es que se cuenta dicen que fue cierto, hasta cierto modo dicen que sí o no, es que el astrólogo le dijo que le demostrara lo que había dicho el Dante a él públicamente, de que había educado a un gato que podía sostener una vela en su cabeza. Entonces, y lo invitaba al astrólogo a que fuera a su casa para comprobar que la educación lo podía lograr para un ser viviente. ¿Qué pasó con el astrólogo? Llegó a la casa, abrió una bolsa, la abrió y soltó un ratón. ¿Qué hizo el gato? Inmediatamente dejó lo que estaba sosteniendo la vela, la posición en que estaba, y se fue persiguiendo el ratón. Entonces, eso es como una anécdota que cuenta que los seres vivientes no pueden dejar de ser lo que les es propio en forma natural. Eso es como, a grandes rasgos, la controversia que se manifestó en ese periodo. Bueno, y para cerrar este pequeño punto que me permití comentarles, esta es la iglesia de la Santa Cruz, donde Cecco-Dascoli fue ejecutado en la hoguera junto con sus libros por la Santa Iglesia Católica a través de la Inquisición. Suerte que en este mismo lugar, en esta misma plaza, ardió Giordano Bruno, años más a posterior, y también fue enjuiciado Galileo Galilei en este mismo lugar, pero a estar encerrado, o sea, en su casa, de forma hasta su muerte. Bien. Uno de los grandes personajes que han tenido esta enfermedad y ha sido un gran ejemplo de resiliencia para todo el mundo, es el matemático ganador del Premio Nobel de Economía John Nash. Y aquí en la foto aparece junto a su esposa, la física Alice Lardé, junto al hijo que no se alcanza a ver en pantalla, que es el hijo matemático que también tiene la enfermedad de la esquizofrenia. Se hizo una película muy bonita, muy hermosa, que se llama Una mente brillante, que la hizo, donde el protagonista que hizo el papel de John Nash es Russell Crowe. Esta película debe estar en la red, en la web, recomiendo verla. El matemático John Nash hizo un aporte muy importante en la economía cuando estaba haciendo su tesis doctoral, y a posterior, cuando era profesor de matemáticas
en la universidad, se desarrolla la enfermedad con todas las implicancias de gravedad y sufrimiento y todo, y lo horrible que fue para él. Tal como lo estoy mencionando, la película lo describe muy bien la situación de la dificultad que tuvo con su enfermedad y cómo se recuperó. Lo lamentable de esta historia, que es muy hermosa, es que justo cuando le dan el premio Nobel a John Nash, va con su esposa a Estocolmo y regresan en el avión, llegan a Nueva York y van en el auto los dos y rumbo a su casa, tienen un accidente y mueren los dos. Eso es la pena, eso es lo lamentable. También otro gran artista de la humanidad que nos dejó un gran legado en la pintura, en las artes, fue Vincent Van Gogh. Van Gogh tenía también, sufría de desórdenes psíquicos, dicen tal vez esquizofrenia con cuadros de depresión. Durante toda su vida se dedicó a la pintura y hizo grandes obras de arte que fueron reconocidas después de su muerte. Obras que tienen un valor increíble. Incluso hay algunas obras que valen como $40 millones y evaluadas por ese valor actualmente. Su vida fue muy difícil, muy compleja, y tuvo el apoyo de su hermano Theo, que era un comerciante, que lo ayudó y fue su mentor para apoyarlo económicamente, además para que él pudiera desarrollar su meta artística. Voy a minimizar un poquito acá. La esquizofrenia es una enfermedad. ¿Qué establece la investigación científica sobre esta enfermedad? Bueno, la esquizofrenia QZ es una enfermedad mental común y grave con obstáculos emocionales y de comportamiento. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud establece que el 2% de la humanidad tiene esta enfermedad, casi 23 millones de personas. En cuanto a la enfermedad, se puede decir que los factores que la desarrollan son los factores genéticos y también factores ambientales. Los dos en su conjunto pueden desarrollar la enfermedad, que puede estar en forma de potencialmente latente, como predisposición genética a la enfermedad, pero puede nunca desarrollarse en la vida si es que no tiene factores ambientales adversos muy duros que puedan gatillar la enfermedad. También establece que, investigué que en un estudio en Nueva York, el 18% de las madres que tenían QZ, esquizofrenia, desarrollaron el 18% de la descendencia, el 18% de la descendencia desarrolló la enfermedad, estas madres que eran 73, y 17% desarrolló psicosis afectiva a los 26 años. Y lo otro que pasa en una familia donde hay un integrante con esta enfermedad es que trae muchos problemas y falta de apoyo, tanto de la sociedad, y la discriminación, la estigmatización, los problemas prácticos que conlleva tener una persona que está en una total dependencia y no autovalente, problemas de sensación de pérdida, problemas psicológicos, depresión, ansiedad, vergüenza en situaciones sociales de mostrar que hay un integrante de la familia con esta enfermedad. Es un problema donde no solamente el paciente es el que sufre, sino que toda la familia, todo el conjunto familiar, el sistema familiar es el que sufre con esto, y si no recibe el apoyo médico del sistema público de salud y otros apoyos y de la sociedad, la situación es muy compleja, y eso no ocurre en cierta forma adecuada, sino que es muy difícil. Y yo lo digo con experiencia por haber sido durante
20 años en el Hospital Psiquiátrico de Salvador, dirigente social y activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad psíquica. Defendí mucho, trabajé mucho en esa área y cumplí una etapa que ya hace muchos años. Y me contaba eso, de esta situación que manifiesto. Ahora, hablando desde el punto de vista de la genética, los genes no determinan, de cierto modo, cómo somos. Pero hay una rama de la biología que de las últimas décadas, que se ha desarrollado en las últimas décadas que se llama la epigenética, que tiene que ver con que grupos de genes, como en paquetes de genes, interactúan entre sí y que pueden, de acuerdo a factores externos del entorno, ambientales, favorables o desfavorables, puede que estos genes, estos grupos o paquetes de genes se enciendan o se apaguen. Es decir, pueden desarrollarse capacidades que estaban ocultas en algún momento, que se gatillan positivas, o también puede ser que se gatillen posibilidades negativas. Es decir, que se desarrolle y se gatille, como dije, la enfermedad, porque los factores mentales externos de la dureza del medio pueden gatillar la enfermedad si hay una predisposición genética de que se ocurra. Bueno, tiene que ver con la transcripción génica, que ocurre en la secuencia de alteración de la secuencia del ADN, eso tal como lo he dicho, que forman paquetes de genes que interactúan entre sí y que se pueden encender o apagar de acuerdo a las condiciones donde se encuentre inserto la persona o el paciente. Otro aspecto importante es que esos procesos dinámicos y las modificaciones epigenéticas son reversibles. O sea, estas condiciones que se manifiestan pueden apagarse o encenderse. O sea, si aparecen los síntomas de la enfermedad, se pueden revertir. Eso sí, por supuesto, con el apoyo médico y farmacológico, y a la vez también con el apoyo del sistema familiar en cuanto al apoyo socioemocional. También las causas... Un segundito, por favor, estoy con mi mamá. Disculpen. La señora cuidadora no está. Pero un poquito más. Bueno, mientras Raúl No, resuelve... está solucionado. Está solucionado. Ah, ya. Entonces, escuchen, si la tengo aquí al lado. Sucede que la señora cuidadora tuvo control médico y ahora estoy yo con ella. Bueno, si tiene algún problema, me dice, yo puedo continuar con... Gracias, Juan. Bueno, pues continuar, entonces las causas de psicosis mayor no se han podido establecer solo por causas genéticas. La evidencia sugiere que la modificación epigenética tiene importancia en las causas de esta alteración psíquica. O sea, eso está estudiado y está documentado a través de diversos artículos científicos. Todas estas explicaciones, estas afirmaciones que he dado a conocer, está todo respaldada por investigación científica, por artículos científicos. Ahora, yo consulto muchas páginas de periodismo científico que son muy buenas, que a veces son muy serias y tienen la capacidad, la posibilidad de difundir la ciencia, los avances del conocimiento científico a un nivel de que el público, entendible para el público general. Pero en este caso, a través del diario El Mostrador, la Universidad de Valparaíso, a través del grupo de neurociencia, científicos de neurociencia, dieron a conocer este paper, una investigación científica de científicos de Holanda, o de los Países Bajos, como se dice ahora, que postulan una hipótesis que
las modificaciones evolutivas de la conectividad del cerebro humano asociada a la esquizofrenia. O sea, dice que una de las causas, además de las que hemos visto de la enfermedad, es la evolución del cerebro que hemos tenido exclusivamente como especie humana. Para ello, dice, el primer punto dice que la base genética y el carácter humano específico de la esquizofrenia ha llevado a la hipótesis de que la evolución del cerebro humano puede haber jugado un papel en el desarrollo del trastorno de la enfermedad. Y después el paper, tomando como un paper muy largo, solamente lo he sintetizado en estos 3 puntos, las características específicas de la organización del conectoma pueden enriquecerse por cambio de la conectividad cerebral relacionada con la esquizofrenia. Es decir, el conectoma es el mapeo del cableado de todas las conexiones de cada neurona del cerebro. Se ha hecho un estudio para dar unas neuroimágenes a continuación, donde se estudia todas las posibles conexiones en un mapa tridimensional. Entonces se dice que esta capacidad, este desarrollo de las capacidades superiores que tiene el Homo sapiens, el ser humano, en comparación con otros primos que tenemos, en este caso primates, ya sea chimpancé o macaco, que van a ver en la siguiente diapositiva, que se hizo la comparación del estudio de los cerebros, se encontró que el desarrollo evolutivo del cerebro, de su cableado, de su conectoma de neuronas, es exclusivo de la especie humana, que le dio capacidades superiores, cognitivas y otras capacidades, y que eso también provocó que el cerebro fuera vulnerable y asociado a las enfermedades psíquicas como la esquizofrenia. Se ha encontrado que en los otros primates que he mencionado, esta enfermedad no se da en ellos, sino que es exclusiva de la evolución de nuestro cerebro como especie humana. Y aquí, al lado izquierdo, tenemos que un problema que postula este estudio es que en un estudio entre sujetos de control sin la enfermedad, en la materia blanca del cerebro, se encontró que el color azul pálido corresponde a las conexiones normales, sea de un cerebro sano. Y las conexiones en azul oscuro corresponde, en este caso que está acá, por aquí, corresponde a la zona de desconectividad neuronal, zona donde están las neuronas que se desconectan y que provocan las alteraciones de psicosis. Y aquí al lado derecho tenemos el hemisferio derecho, con las zonas donde hay desconectividad en el cerebro visto desde afuera, y esto es el corte del cerebro visto por dentro, las zonas azules oscuras. Aquí también, y el hemisferio izquierdo, están las zonas de desconectividad y también por dentro. Eso es lo que establece este estudio como hipótesis de que podría estar, que han escuchado evidencia que así más o menos se da. Y aquí en esta segunda diapositiva, y con esto termino el punto de esta investigación, es que el cableado visto a través de una neuroimagen de todas las conexiones de las neuronas como formando una red de conexiones, se encuentra que el área verde es común, es el cableado de conexiones de la red del cerebro común para primates y en este caso chimpancé y humanos. El color naranja de esta red del cerebro es, también la tienen en común los dos, pero mejorada, más desarrollada en el ser humano. ¿eh? Y las partes de cableado rojo corresponde al desarrollo evolutivo superior, que nos da las capacidades superiores como especie humana en la evolución a través del tiempo. Y aquí tenemos el cerebro con
conexiones específicas del hemisferio derecho, ¿ya? Y del cerebro visto por fuera y por dentro, y el hemisferio izquierdo, igual. Y acá hay un gráfico que es re difícil de entender porque, pero yo traté de mano de, lo voy a explicar muy rápidamente, lo más importante. A través de imágenes de resonancia magnética, o lo que se dice también como tensor de difusión, de imagen de tensor de difusión, es que sea a través del cableado de todas las conexiones de las neuronas del cerebro, se hace pasar y se hace el agua que está dentro de esas conexiones, el agua tisular, el agua interna que tiene el cerebro, se somete a un campo magnético, y entonces los átomos de hidrógeno que ocupan la molécula de agua se orientan de tal forma y se desplazan en un concepto que se llama anisotropía o isotropía. ¿Qué significa eso? Muy rápidamente, muy simple, es que la anisotropía es una capacidad del agua, en este caso, que está en las conexiones, en las redes de la conectividad, que encuentra obstáculos en su paso. Y anisotropía. Y la isotropía es cuando no encuentra obstáculos, eso es cuando pasa más libremente. Entonces, en este caso, las conexiones en los chimpancés se encontró que no hubo, con el ser humano no hubo diferencias evolutivas. En el caso del ser humano y los chimpancés, se encontró que había diferencias, había desarrollo evolutivo mejorado. Y el rojo son el desarrollo evolutivo del cableado, de la conectividad superior, lo que nos da las capacidades que nos identifican como especie humana, como Homo sapiens. Entonces significa que a valores mayores de conectividad o se produce anisotropía, significa que en el experimento el agua, al pasar por el agua del cerebro, al pasar sometido a un campo magnético, al pasar por demasiado cableado, o sea, con un desarrollo de muchas conexiones, de muchas redes propias de un cerebro evolucionado, desarrollado superior, se encuentra que aquí la anisotropía es mayor. Pues, y ese es producto del desarrollo superior del cableado del cerebro, lo que no se encuentra, en este caso, en los primates como el chimpancé o el macaco. Eso la anisotropía es menor. Y eso se ve en imágenes tridimensionales o imágenes bidimensionales con diferentes tonalidades de color. O sea, tonalidad oscuro, blanco o grises, pero aquí se le da colores. Bueno, pasado este punto, uno de los estudios que más desarrollados se han hecho es que para manejar esta enfermedad, poder hacerla compatible con la normalidad de la vida, es que la ciencia ha desarrollado fármacos. Y uno de los fármacos que yo tengo aquí a la izquierda es la risperidona. Y la puse especialmente porque tiene capacidades antipsicóticas. Y es decir, que modula y controla el desbalance bioquímico en las neuronas de los neurotransmisores, en este caso la dopamina. Entonces, cuando hay desbalance en las concentraciones de dopamina, se produce el trastorno. Y el asunto es que los fármacos, como vamos a ver a continuación, más adelante, tienen la capacidad de restablecer el equilibrio y hacer que la persona, el ser humano, que el cerebro de la persona, el ser humano, pueda funcionar y la persona pueda manejarse, ser autovalente y manejarse en términos de normalidad, entre comillas, con las demás personas de su entorno.
Y este medicamento se llama risperidona. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo de por vida consumo una tableta de risperidona de 3 miligramos. Por 10 años tomé 6 miligramos, o sea, 2 pastillas. Y ahora solamente estoy en el mínimo de 3 miligramos, o sea, una pastilla. Y eso me mantiene en óptimas condiciones, muy compensado, o sea, es decir, con estabilidad y equilibrio, y funciona súper bien. Casi no tiene efectos secundarios, no los noto. Es como tomar una aspirina. Otra cosa que me llamó la atención y que me parece importante colocarlo es que hay mucha evidencia sobre el uso de la marihuana en la esquizofrenia. Ustedes saben que hay mucho propaganda de los extractos de aceite de cannabis y consumo de marihuana de forma recreativa, etcétera, etcétera. Pero los estudios dicen que síntomas similares a la esquizofrenia pueden ocurrir en pacientes no esquizofrénicos después de consumo de cannabis. Eso está estudiado. Los síntomas de psicosis en pacientes psicóticos que usan marihuana, o sea, los pacientes que usan marihuana y tienen psicosis, tienen la enfermedad, los efectos, los síntomas son mucho más graves que los pacientes que no consumen marihuana. Y además se ha descubierto otra relación con respecto relación dosis dependiente del consumo de marihuana en la adolescencia, en adolescentes, que conlleva el riesgo de suicidio. Se ha estudiado que uno de las causas de suicidio en adolescente juvenil muchas veces es provocado por el consumo temprano de cannabis. Eso son estudios hechos a nivel mundial. Otra cosa que es importante mencionar es que los factores medioambientales, como se ha establecido hasta el momento, lo hemos comentado, pueden provocar trastornos y desarrollo de la enfermedad a futuro. Por ejemplo, no, Raúl, disculpa, ¿sí? que ya estamos en la hora, entonces ya que va a pasar ahora a los factores ambientales, ¿te parece si dejamos la continuación de tu presentación para el próximo jueves, partiendo desde los factores ambientales, obviamente? Ya, perfecto, no hay problema, sí, ok. Ya, sí. Yo para cerrar la... Claro. Quedan pocas diapositivas, así que lo podemos terminar en la próxima clase. Y claro. Pasamos al documento tipo como modelo para el trabajo que tenéis que hacer. Exactamente. Entonces, te agradezco mucho la presentación, obviamente que va a continuar la próxima sesión. Yo solamente para cerrar la sesión de hoy, fíjense que el filósofo de la ciencia Mario Bunge dice, que no lo plantea en los términos de la UNESCO, pero dice que la aplicación de la idea científica sirve para 3 cosas: para explicar el mundo, para predecir su comportamiento y para actuar en el mundo. ¿Ok? Y aquí estamos viendo claramente cómo Raúl nos está explicando la enfermedad, ¿no es cierto? Está ahora haciendo una predicción de los efectos de consumo de sustancias, fármacos o extractos de marihuana sobre la evolución de la enfermedad, para bien o para mal, ¿no es cierto? En el caso de la marihuana, al parecer para mal. Y para que ustedes lo conecten, ¿no es cierto? Raúl, obviamente, porque yo ya conozco toda la trayectoria de Raúl en este tema, Raúl también nos va a explicar cómo actuó él en el mundo con este conocimiento, ¿ya? Pero también, como Raúl lo mencionó, Raúl llevó esto no solamente a la alfabetización científica práctica en su vida, sino que a la cívica, o sea, él se transformó en un activista. Ya ahí, Raúl, obviamente tú nos vas a contar más detalles la próxima sesión, ¿ya? Ok, por supuesto, Waldo, y agradezco la atención y bueno, nos vemos en la próxima clase, por supuesto. Sí, nos vemos en la próxima clase. Cuídense, por favor, no se pierdan la próxima clase, que es más o menos lo que esperamos también que hagan ustedes para el trabajo final en el tema que a ustedes les interese, obviamente. ¿Ya? Si tienen dudas respecto a los temas, plantéenmelo. Si es que si ustedes dicen quiero hacer en este tema, si es posible hacerlo, yo les voy a decir sí o no. En general, el criterio que utilizo es que existan estudios de base
que analizar cómo lo está haciendo Raúl, ¿no es cierto? Él analiza trabajos científicos respecto al tema para describir, explicar y armarse una opinión respecto a la controversia que hay en torno a este tema, porque hay una controversia detrás, que obviamente lo va a quedar más claro en la próxima sesión. ¿Ya? Que estén bien y cuídense, por favor. Saludos. Chao. Chao, profes. Gracias por sus presentaciones. Que estén bien. Que estén Ok, bien. chao.